Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y reflexionamos sobre este hermoso libro de Samuel, el primero, capítulo 13. Estamos mirando desde los versículos que van del 19 al 23. Aquí encontramos la superioridad, decimos, de los filisteos en cuanto a la tecnología, o sea, en cuanto a la guerra. Nos dice así la palabra de Dios: no había entonces ningún herrero en Israel, porque los filisteos decían: hay que evitar que los hebreos se forjen espadas y lanzas. Por eso todos los israelitas tenían que acudir a los filisteos para reparar sus azadas, sus rejas de arado, sus hachas y sus hoces. Había que pagar 2/3 de siclo por las azadas y las rejas de arado, y 1/3 de siclo para afilar las hachas y reparar las picanas. Así, el día de la batalla de Micmas, nadie del ejército que estaba con Saúl y Jonatán tenía en la mano una espada o una lanza. Solo la tenían Saúl y su hijo Jonatán. Un destacamento de los filisteos partió para el paso de Micmas. Muy bien, entonces aquí estamos mirando primero los preparativos, pero viene una primera frase: no había entonces ningún herrero en Israel. No había entonces en toda la tierra de Israel ni un solo herrero. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Tenían ciertamente que los filisteos, hasta históricamente podemos decir así, se nos cuenta en la historia y todo lo que significa el progreso de los pueblos, que los filisteos estaban mucho más adelantados que los israelitas. Tenían la tecnología militar entonces superior a la de los israelitas. Y evidentemente quieren mantenerlo así. ¿Por qué? Porque después puede ser también peligroso si los otros van adquiriendo cada vez más capacidades y van teniendo más tecnología también de guerra, también podrían ser un peligro para ellos mismos. Como eran un pueblo marinero, los filisteos comerciaban con las culturas tecnológicamente sofisticadas del oeste, especialmente con los griegos. Importaban armas y conocimientos técnicos de esas tierras lejanas. Esto es lo que nosotros podemos conocer también con los propios estudios. Y al ser una nación, un pueblo que está sobre el mar, tenían esa conexión con las otras culturas. Durante las décadas, arqueólogos que trabajaron en muchos sitios diferentes han desenterrado artefactos de hierro en cantidad y variedad desconcertantes que datan del periodo de mayor poder filisteo
y han llegado al consenso general de que el metal se introdujo en Canaán, por lo menos para armas, herramientas de agricultura y joyería, por los filisteos. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí ya encontramos desde la arqueología también, los estudios serios, lo que de cierta manera está reflejando el texto bíblico en este capítulo 13 del 19. No había entonces herrero en Israel. Es como decir, lo que está llegando llega gracias también a la influencia de los filisteos que traen. Pero no quiere decir que ellos están elaborando, ellos están haciendo o construyendo, sino que también nos está hablando, por ser un pueblo marítimo, por ser un pueblo que está sobre el mar, tenían esta posibilidad de los intercambios comerciales. Y esto me parece que en todas las culturas, en todas las civilizaciones siempre fue así. Tienen mayor ventaja aquellos pueblos que se encuentran sobre el mar, tienen mayor ventaja en el sentido que pueden comercializar, pueden llegar con mayor facilidad a otros lugares a través del mar. Todos los israelitas tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, por ejemplo, ¿verdad? Y cada uno tenían que acudir a los filisteos, reparar sus azadas, sus rejas de arado, sus hachas, sus hoces. Todos ellos, ¿verdad? Tenían que ir hasta allí porque cuando por lo tanto, al cuidar cuidadosamente su tecnología militar, los filisteos mantuvieron a los israelitas bajo su dominio. Esto es lo que podemos entender también en un sentido histórico, en un sentido de que los filisteos, al tener preponderancia sobre la otra cultura, también los van subyugando y los tienen allí, bien quietitos, bien quietitos. Podríamos imaginar que los herreros filisteos, a pesar de que le cobraban a cada israelita un pin por afilar sus instrumentos, nunca ponían un filo demasiado fino a nada. Primero, esto se debía a que estas herramientas agrícolas eran las únicas armas que tenían los israelitas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Me consume el ansia de volver a verte. No resisto yo más estar sin ti. En lo hondo de mi corazón te anhelo, que nos amemos más tú y yo, es mi deseo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad.
prometo yo jamás dejarte solo. Sé que tú me harás vivir en tu bondad. Oh amado prisionero de amor, átame a tu corazón, que nos amemos tú y yo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad. Yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración.
Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me darán, con su amor me cubrirán. Mi esperanza en el Señor no acabará. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandy Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este pasaje tan interesante, los preparativos para la guerra y luego también la situación en que se encuentra el pueblo de Israel frente al pueblo filisteo. Los filisteos son superiores en este sentido, incluso al hablar de los herreros. Y después la parte arqueológica, la parte histórica, nos comentaba y nos decía que los filisteos tenían un avance mucho mayor. Y también nos va diciendo, y eso dentro de la historia, dentro de la arqueología, podemos entender, al tener influencia con otros pueblos marítimos y ellos al ser también navegantes, pueblo marítimo, entonces podían ser superiores, recibían la influencia de otros pueblos y naciones. Ahora decíamos que podríamos imaginar que los herreros filisteos, a pesar de que le cobraban a cada israelita un pin por afilar sus instrumentos, nunca ponían al filo demasiado fino a nada. Primero, esto se debía a que estas herramientas agrícolas eran las únicas armas que tenían los israelitas. Entonces, ¿por qué hacerlas tan afiladas? En segundo lugar, si las afilaban mucho, pasaría más tiempo antes de que regresaran con otro pin para afilar su hacha. Bueno, esto ya es la cuestión de los negocios, como ya sabemos. Entonces, hasta cierto punto nomás, como decimos también nosotros, la iba lanzando guapo, para ya por más o menos, pisaban tereyuyeta enseguida, y afilacares, a imbeca, lleva a ver, lande que se lande asala de cotemea. No se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo. Imagínense. Esta es una acentuación muy interesante que se está haciendo, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Pero después dice, no se encontró ni espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo. Había tan pocas armas de hierro disponibles que solo la familia real podía estar debidamente equipada. El resto de Israel luchaba con todo lo que podía. Esa es una forma también. Por una parte, no confiar, ¿verdad? No confiar en los instrumentos de la guerra. Esto también está bastante metido en la cultura bíblica, que no podemos confiar en la fuerza humana, no podemos confiar en las armas. Aquí también se vuelve, parece, a insistir de cierta manera, que no se halló espada ni lanza en la mano ni ninguno, ¿verdad?, de los del pueblo. Había tan pocas armas, ¿verdad?, pocas, que no existían. Ya era bastante malo ser
superado en número, imagínense, ser superado en número, o sea, esta de Movina, eso luego ya era bastante complicadito. Y ahora vemos que Dios también permitió que los filisteos tuvieran una gran ventaja tecnológica. Esto sí que es bastante, ¿verdad?, llamativo, que tengan esa tecnología como una ventaja que puede ser bastante peligroso para aquellos que son enemigos de este pueblo, en este caso para los propios filisteos. Por lo tanto, la única forma en que los israelitas podían ganar era confiando en Dios para todo. Y tal vez también aquí, ¿verdad?, porque ya sabemos que la teología del Antiguo Testamento y la teología bíblica de por sí, al mirar las características del pueblo, en este caso un pueblo pobre, un pueblo sencillo, siempre va a insistir que la fuerza verdadera de la salvación es la fuerza de Dios. No preocuparse ni confiar, como decíamos nosotros, simplemente en la fuerza humana. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Ñande Putimó, Ñande Mombaretea, Lleva, Ñase Mijanguamba, Eposipo, Huiwi, Hayaguatapona Jangua. Hoy nosotros en este día leemos de los Hechos de los Apóstoles que nos acompañan durante todo este tiempo pascual, capítulo 13 del 26 al 33. Habiendo llegado Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús. Aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo condenara. Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo. Y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por él en favor de sus hijos, que somos nosotros, queridos amigos. Qué hermosa esta lectura que hace un resumen a Lleva. Ñanduina, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, uno de los discursos que encontramos aquí que sintetiza nuestro caminar. Estamos en el tiempo pascual. Ahora ñanduponara, yana, baisa Ñande Yara, orero guataba, baisa baroyapo, Lleva Ñande Yara. Y gato hanguay la cambia mi coñande neta coñande nación peñane apito uy lleva toma hebeneñe a peñaneñe ame hoy, es decir, el corazón misericordioso con todos, porque solamente cuando somos misericordiosos, cuando entendemos la palabra de Dios, es que nosotros podemos cambiar, queridos hermanos. Upeando y coyayande gatomo a ella pomba ebe opea colomombe uañande ejina lleva. Tantas veces, así como ha sucedido con este pueblo, que fue capaz de condenar nada más y nada menos, sin encontrar una causa y una razón en el justo, es decir, en Jesús, entonces también nosotros hoy tenemos que volver a meditar. Ya pon la mea culpa, ya es lleva. Ya esa cua, ya esa pe, ya bueno, con anga y ñamo puata, a con anga y ya pota peñande, ya ro yerure añande, ya po ponaken, ñamo pu añande neta, ñamo pu a peñandere cobe, ñamo pu a peñandero gaspe. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Limpia mis heridas con tu gracia. Quema con tu fuego hoy mi vida.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos nosotros mirando y estamos reflexionando sobre toda esta preparación para la guerra, por una parte, y esta segunda parte también de la pobreza, digamos, de Israel, pero que también nos quiere indicar que es una pobreza que justifica algo más importante. Lo que aquí se quiere justificar es la confianza plena y total en el Señor. A pesar de que ellos tengan, ¿verdad?, una capacidad militar mucho mayor, mucho más fuerte, después al final es Israel quien va a vencer. Pero ¿por qué Israel es capaz de vencer? No porque tiene armas o porque tiene una mayor fuerza, sino que Israel vencerá porque confía plenamente en Dios, confía plenamente en el Señor. Nosotros cuando leíamos estos preparativos, esta última partecita del versículo 15, aquí se había retirado, habíamos terminado con esa ruptura del sacerdocio, decíamos, con lo que significa la monarquía, Saúl. Entonces Samuel se retira, Saúl entonces queda solo, y aquí vienen los preparativos para la guerra, o sea que hay que comenzar a afrontar y hay que comenzar a luchar. En Gibeá de Benjamín, Saúl pasó revista a la tropa que estaba con él. Eran unos 600 hombres, 600 hombres. Saúl, su hijo Jonatán y la tropa que estaba con él se apostaron en Geba de Benjamín. Y los filisteos acamparon en Micmas. Del campamento filisteo salió un cuerpo de asalto dividido en 3 grupos. Uno tomó la dirección de Ofra, hacia el país de Sual. Otro se dirigió a Bet Jorón y otro a la altura que domina el Valle de las Hienas, hacia el desierto. No había entonces ningún herrero en Israel, porque los filisteos decían, hay que evitar que los hebreos se forjen espadas y lanzas. ¿Se dan cuenta? Esta también es una estrategia, como damos. Y la pecha ante ya está. Vaya con ABDM, de Yucana, vaya de Bota Yucana, vaya de Yucana, y Puruque, Hato Yapoque, Peñan de Yaguerecoave, porque después el día de mañana se pueden sublevar. Y si están a la misma altura o después están incluso mejores que nosotros, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces es una forma muy interesante de justificar y de decir, no, tienen que permanecer de esta manera, porque si no, patas y peñan de área lleva. Por eso, todos los israelitas tenían que acudir a los filisteos para reparar sus azadas, sus rejas de arado, sus hachas y sus, aquí por lo menos, todo lo que significa los elementos, ¿verdad?, de trabajo prácticamente. Todo lo que significa su equipamiento de trabajo. Pero hay una, entre comillas, vamos a decir así, una desconfianza también. Porque dice que nunca lo hacían todo bien. Porque o si no, podría ser una situación bien difícil y bien complicada para ese mismo pueblo que le está entregando las armas. Le está entregando entonces las armas al propio verdugo que después le puede matar, ¿verdad?
Entonces era preferible dejarlos, era preferible tenerlos en la ignorancia. Era preferible eso. Así el día de la batalla, misma, nadie del ejército que estaba con Saúl y Jonatán tenía en la mano una espada o una lanza. Esto te hace pensar bastante, ¿verdad? Imagínense todo el otro ejército poderoso, ese ejército que está capaz como para luchar, para pelear, y ahora Israel que le quiere hacer frente, se pone, pero no tiene ni armas, no tiene ni armas. Aquí hay algo más de lo que Israel quiere mostrar. Acuérdate que eres hijo de Dios y por lo tanto la confianza plena es en Dios, es en tu Padre. Y así, más adelante, después de la preparación de la guerra, viene desde el capítulo 14 lo que nosotros le vamos a llamar la hazaña de Jonatán. Vamos a volver nosotros enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Como en aquella época todas las ciudades eran pequeñas repúblicas y se mantenían en guerra entre ellas, Italia era un polvorín siempre a punto de estallar. Y naturalmente el papado no se escapaba de ese ambiente tan volátil. Por eso cuando un legado del Papa fue detenido en Florencia, Antonino, prelado manso, reflexivo y conciliador, se irguió para enfrentar a las autoridades con una vehemencia desconocida en él. Y en vista de que no le concedían la libertad, decidió que a excepción del bautismo y la administración de la extrema unción, en su jurisdicción no habría misas, matrimonios, confesiones, ni oficio religioso alguno, hasta que los gobernantes dejaran en libertad al enviado papal. Entonces el pueblo se alineó con su arzobispo y Cosme de Médicis, cabeza visible del gobierno, tuvo que dar su brazo a torcer. Antonino Pierozzi, hijo de un notario de Florencia y nacido el 1 de marzo de 1389, desde muy pequeño se extasiaba escuchando los sermones del beato dominico Juan Dominici, prior de Santa María Novella, y a los 15 años quiso ingresar a su convento, pero el superior, al verlo tan enteco, tan raquítico, para disuadirlo, le dijo que se aprendiera de memoria el Tratado de Derecho Canónico y volviera. En efecto, al cabo de un año, retornó y lo recitó de cabo a rabo. El abad, maravillado, lo recibió con los brazos abiertos y nunca se arrepintió de ello. Porque Pierozzi, al que empezaron a llamar Antonino por pequeño y frágil, sorprendió a todos por su tremenda fuerza espiritual con la que suplía sus carencias físicas. Su aguda inteligencia, su austeridad y rigurosa observancia de las pesadas reglas dominicas lo pusieron en el primer plano de la orden. Por eso, al poco tiempo de haber sido ordenado sacerdote, en 1413, fue enviado como prior del gran monasterio de la Minerva en Roma, el más importante, y luego pasó por el mismo cargo en Foligno, en Fiesole, en Nápoles, en Crotona, en Siena y en Florencia. Su recio verbo de predicador, su probada santidad y la recta administración de los monasterios que florecían a su paso, no pasó inadvertido para el Papa Eugenio IV, que lo nombró arzobispo de Florencia, y aunque él se resistió porque no se creía digno, fue obligado a aceptar en 1446. Pues una vez instalado en la arquidiócesis, San Antonino continuó vistiendo el sencillo hábito dominico, abrió las arcas para alimentar a los pobres de la ciudad, regaló su ropa, vendió los muebles de su sede, y óigase bien, hasta la mula en la que recorría la arquidiócesis
la rifó varias veces e invariablemente los ganadores se la donaban de nuevo. Oraba toda la noche, ayunaba constantemente y predicaba en la calle. Durante una epidemia que azotó a Florencia, el arzobispo Antonino se dedicó a sanar milagrosamente a los infectados, enterraba a los muertos y tras una serie de terremotos que afectó la ciudad, reconstruyó varios barrios a punta de limosnas. Antonino el consejero, así le decían, era además la máxima autoridad de la Iglesia en derecho canónico, tanto que el Papa Eugenio IV no movía un dedo sin consultarlo. No se sabe cómo, pero al mismo tiempo escribió sus dos obras monumentales, la Summa Moralis y la Summa Historialis. La primera sobre teología y la segunda contenía la historia del mundo. 2 meses después de cumplir los 70 años, San Antonino falleció en su amada Florencia el 2 de mayo de 1459 y fue canonizado por el Papa Adriano VI en 1523. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Antonino que nos enseñe a cubrir las necesidades de los demás con desprendimiento y generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos hermanos y hermanas, el domingo pasado regresé del viaje a Hungría. Estuvo como lema: Cristo es nuestro futuro. Agradezco a todas las personas que colaboraron para hacer posible esta visita, a quienes me acompañaron con su oración. De modo especial agradezco a todas las autoridades, a la señora presidenta, ministros y demás dirigentes, el modo como me han recibido. Quisiera destacar 2 imágenes que en cierto modo resumen este viaje: las raíces y los puentes. En Hungría encontré un pueblo con profundas raíces cristianas, entre ellas el testimonio de los santos que fueron luces para sus hermanos y hermanas en los momentos de oscuridad. Sin embargo, las raíces cristianas, hoy como ayer, siguen siendo amenazadas, no solo en Hungría, sino en toda Europa. Por eso es importante reflexionar sobre el origen de nuestra vida y de nuestros pueblos, para que se encuentre su verdadero sentido y se den buenos frutos. Otra imagen que nos invita a reflexionar son los puentes, que renuevan la llamada a conectar a las personas, abriendo así nuevos caminos al Evangelio, para que todos puedan conocer a Cristo y experimentar su amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, especialmente a los sacerdotes legionarios de Cristo, que fueron ordenados el sábado pasado, y a su familia. En este mes de mayo pidamos a María, Reina de la Paz, que nos enseñe a construir en el mundo puentes de amor y fraternidad. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Domino Vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos con este libro de Samuel, capítulo 13, los preparativos para la guerra. Esta última parte nos decía, ya al terminar, ¿verdad?, el capítulo 13, en estos preparativos para la guerra, en Gibea de Benjamín, Saúl pasó revista a las tropas que estaban con él. Eran unos 600 hombres. 600 hombres. Nosotros ya hemos hablado bastante de esto, pero nos da la impresión, ¿verdad?, de que nos quiere dar a entender el autor sagrado. Si antes eran esa cantidad de 3.000, ahora de repente uno se encuentra simplemente con 600 personas. Y decir que falta esa fuerza, ¿verdad?, que tenga que acompañar aquí por lo menos a Saúl. Por una parte. Pero por otra parte también, como estábamos discutiendo anteriormente en el bloque anterior, decíamos que tiene que haber una confianza plena y total en el Señor. En la medida en que nosotros confiamos simplemente en estos 3.000 que van a luchar, que van a batallar, que van a presentar lo máximo de sí mismo, ahora se encuentran simplemente 600, claro que entonces uno queda estupefacto, ¿verdad?, ante esta realidad, porque nos estamos metiendo directamente en las fauces del león. Es decir, nos estamos caminando hacia la verdadera muerte. Del campamento filisteo salió un cuerpo de alto. Y así, en cuanto que estaban divididos en 3 cuerpos, uno que ayudaba, sobre todo, para apostarse en Geba de Benjamín, nos dice, donde los filisteos también acamparon en Migmas. Del campamento filisteo salió un cuerpo de asalto dividido en 3 grupos, uno con la dirección de Ofrá, hacia el país de Sual, el otro, y otro se dirigió hacia Bet-Jorón, y otro a la altura que domina el valle de las Sierras. Entonces aquí te va explicando también, te va dando los datos incluso geográficos, cómo se van organizando, cómo se van proyectando, siempre también en ese nivel comunitario, ¿verdad? O sea, como una división, ustedes aquí, nosotros aquí, ustedes allá, pero siempre como para trabajar de una manera coordenada. Y luego, como ya habíamos dicho, nos presenta el aspecto de la preparación del pueblo, porque no había guerrero y por lo tanto no hay espada, no hay nada con el que vamos a batallar, por una parte. Pero por otra parte ya sabemos que detrás de todo esto, nosotros sabemos que el pueblo recibe justamente a esa persona, ¿verdad?, que lo anima, que lo entusiasma, que le da mucha fuerza. Y entonces te está diciendo, no hace falta que tengamos espadas, lanzas o todo aquello en el que nosotros podemos estar confiando. El pueblo en ese sentido lo siente. El pueblo en ese sentido lo va viviendo. Por eso que también nosotros tenemos que entender cuando
queremos poner simplemente todas nuestras energías y toda nuestra vida ¿en qué cosa? En las cosas materiales o en las cosas nuestras. El hombre como si fuese que va a conquistar el mundo. Y eso entonces hace que perdamos lo esencial y lo fundamental. Porque al confiar en las fuerzas del hombre, ciertamente que después descuidamos lo más importante, pensando que somos nosotros quienes estamos llevando adelante esta historia. La historia la lleva Dios. Y entonces aquí te está diciendo, al no tener ni espadas, ni arados, ni hachas, ni hoces, ni para afilar, dice, entonces significa que toda la confianza y la plenitud tiene que estar en Dios. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, con nuestro curso bíblico. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.